nuevamente en este segundo bloque acompañados por el pastor Darío Maldonado para estudiar o repasar, mejor dicho, la lección en la línea de la ley y el evangelio, y que tiene que ver básicamente con aspectos fundamentales que tienen que ver con la esencia del carácter de Dios, reflejado en su ley, y también en el carácter de los hijos de Dios. De allí, pastor, que la pregunta es, y no puede esperar, ¿cuántas leyes tenemos o qué grupos de leyes la palabra de Dios presenta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo? Por un lado hablamos de la Torá o del Nomos, que tiene que ver también con el concepto de ley en el Nuevo Testamento. ¿Cómo percibimos esto, pastor? Bueno, la ley de Dios se presenta de una forma muy particular. Tanto Jesús, ¿no es cierto?, hacía referencia a la ley de Dios para que la gente pudiera no solamente conocerla, no solamente referenciarla, sino también ponerla en práctica para su diario vivir. Muy bien. Entonces, es bien claro encontrar en la Torá, en este camino, ¿no?, que la traducción también lo puede indicar así, Torá, ley, ¿no? Es aquella ley ceremonial, se puede encontrar, la ley civil y la ley moral. Hay esta diferenciación que es muy clara cuando uno la encuentra en la palabra de Dios, específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, pero se encuentra en toda la palabra de Dios porque luego tanto los profetas, el mismo Jesús, los apóstoles, hacen alusión, buscando, ¿no es cierto?, en esas leyes la explicación a los momentos históricos y experimentales que se estaban viviendo. Entonces, la ley ceremonial, específicamente la explicación de aquellos rituales que servirían para entender el plan de salvación, ¿no? La guía de estudio propone varios pasajes para el pastor, entre ellos está Salmos, por ejemplo, el capítulo 19. Si usted quiere guiarnos un poquito, estábamos comentando fuera de cámara cómo hay algunos pasajes que le impresionaron en lo personal y me gustaría que juntos lo dialoguemos. Comienza, creo que con el versículo 7 del Salmo 19. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Podemos detenernos en varios aspectos, pero en forma sencilla, ¿no? El testimonio de Jehová, esto que es su carácter, que se presenta para el ser humano, para la vida del ser humano, es fiel y verdadero. Se queda bien claro, ¿no? No hay forma de desviarse. Y en específicamente en este texto está hablando de esa ley ceremonial, que es la reglamentación, el camino para el que tiene que seguir la humanidad en estos tiempos. Esa ley que no cambia, que permanece, que es para todas las edades, no importa la etnia, ni siquiera la historia, ni siquiera el momento en el cual uno se está viviendo, ni la edad, ni el sexo, ni la religión. Si tuviéramos que traer la ley a este momento, ¿vemos ausencia de la ley entre nosotros, los seres humanos, las sociedades, las comunidades que nos rodean? ¿Es la ley que está ausente en el corazón del ser humano? La lección hace alusión a un juez, ¿no?, que luchaba para que la ley por lo menos sea presentada en un monumento, aunque sea, ¿no? Porque él mismo decía, ni siquiera se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, y siendo que son 10 reglamentaciones sencillas, pero que encierran una riqueza mucho más profunda que solamente 10. Tal vez hoy está tan de relevancia, ¿no?, la falta de consideración a los padres, la mentira, el engaño, lo que tiene que ver con la inmoralidad, lo que tiene que ver también con aspectos relacionados con el apropiarnos de aquello que no nos pertenece, la corrupción, podríamos decir hoy que es una forma de hurto o de robo también, todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados también con nuestra devoción al Dios del Creador o al Dios Redentor. O sea, pareciera ser que el ser humano ha puesto distancia de las leyes de Dios, ¿no? Por eso estamos cosechando un poco el resultado de ese proceso de separación. Ahora bien, me impactó lo que acaba de leer Pastor, porque, por ejemplo, la segunda parte del versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo, dice, ¿no? Son rectos y alegran el corazón, es puro y alumbra nuestros ojos. ¿Qué verdades hoy podríamos decir que hacen estas cosas? Prácticamente no existen.
algo que haga sabio al sencillo, algo que haga puro, que alumbre nuestros ojos, que alegren y nos haga rectos y nos concedan felicidad en el corazón. O sea, son cosas que obviamente tan solo Dios lo puede hacer a través de esta propuesta que Él está haciendo en relación con obedecer a sus mandamientos. Creo que hay otros textos, pastor, que usted destacaba. Sí. Hay varios allí. Jeremías, ¿se acuerdan? 31, 33, cuando habla, ¿no es cierto?, de nuestro Dios poniendo esas leyes en nuestro corazón, ¿no? A mí me impacta esa idea, ¿no es cierto?, de que Dios quiere que la ley de Él no solamente sea o algo destacado para que nosotros podamos tenerla como una referencia, sino al interiorizarla, lo que hablábamos en el comienzo, ¿no? Aquel cristiano que no solamente de palabras para afuera, de boca para afuera habla, sino que lo interioriza, lo vive, lo experimenta, y entonces ahora su vida empieza a tener alegría, ¿no? Porque no solamente se siente feliz en cumplir aquello que Dios ha destacado como una vivencia para su vida, sino ahora encontrándose feliz para con su prójimo, para con quien está a su lado. Si la Biblia siempre nos explica, ¿no? Si no somos buenos para con nuestro prójimo, que sí lo vemos, ¿cómo lo podemos ser para con Dios, que no lo vemos? Entonces, hay una necesidad de que empecemos, aunque más no sea, con aquellas personas que sí podemos verlo, con nuestros padres, con nuestros prójimos, con nuestra familia. La Biblia nos presenta allí en la ley de Dios, la ley moral, que sigue teniendo relevancia, aun cuando la civil era para un pueblo determinado, y muchas de ellas... Sí, una época determinada, ¿no? Es una época determinada, y muchas de ellas siguen teniendo cierta vigencia, pero a otras fueron solamente particulares, y podemos aprender de ese pueblo. Al igual que las ceremoniales, que también cumplieron un rol, ¿no? Era sombra de cosas que vendrían relacionadas con Jesús y todo lo que eso implica. Pero cuando encontramos en esta ley moral una experiencia en la cual el mismo Jesús se puso a disposición y cumplió fielmente, ¿no? Cuando eso a mí me impacta profundamente, pastor. El creador de la ley, nuestro Dios, se sujeta a la ley, cumple los requisitos de la ley y muere por causa de esa ley. Claro. Para poder ahorrarle al hombre, salvar al hombre, para que el hombre tenga esperanza. Eso a mí me impacta. Él crea la ley, la brinda a la humanidad, y después Él, para poder ahorrar a la humanidad la condenación de esa ley, Él dice, yo soy la ofrenda, y se ofrenda a sí mismo, haciéndose eco, o sea, recibe el impacto de la propia ley que Él mismo ha creado. Sí, mostrándonos que es necesaria la ley. O sea, su carácter es tan, digamos, es tan clara la experiencia de ese carácter de Dios tan definido, que lo lleva a asumir lo que Él es. Exacto. Y Él no se desdice de lo que ha dicho. Exacto. La ley se cumple. Y como yo sé que tú no puedes, porque eres débil, yo vengo ahora a cumplir y tomo tu lugar. Y te doy esa oportunidad. Qué impresionante, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de la gracia y el proceso salvífico y todo lo que se implica. Pero saber que la ley moral es vigente es vital. La ley nunca fue dada para salvación. O sea, el concepto salvífico solamente a partir de Jesús, nuestro maravilloso Salvador. Pero la ley en sí misma, ¿qué rol tiene esa ley moral? ¿Cuál sería el rol, podríamos preguntar? La lección nos planteaba, ¿no es cierto?, y la palabra de Dios nos plantea de que al mostrar la condición del ser humano, es también una manera en cuanto nos da la oportunidad de sentir la necesidad de un Salvador. Bien. Si no tuviéramos la ley, ¿qué necesidad tuviéramos entonces de un Salvador? Lógico. Si no habría conciencia de pecado. Si la ley no me mostrara que yo soy pecador, que necesito de que alguien me ayude a cumplir aquella ley que es imposible para mi vida, no podría existir Cristo. El espejo me muestra, pero no me limpia. No me limpia. Siempre nos La ley muestra, pero no consigue limpiar. Tengo que ir a alguien que me limpie, y el único que me puede limpiar es la sangre derramada de Jesús en el Calvario. En el siguiente bloque vamos a insistir con esta idea. Gracias, pastor. Gracias, queridos amigos que nos están acompañando en el programa de Presente 7.